El ejército israelí ha matado a más de 40.000 personas en lo que va de ofensiva contra la Franja de Gaza y el primer ministro Benjamin Netanyahu impone ahora una nueva condición para acordar un posible alto el fuego con Hamás, que las fuerzas israelíes mantengan el control sobre la zona fronteriza entre el sur del enclave palestino y Egipto, mientras aumenta la presión contra el gobierno en las calles de Israel. Ahora, para el análisis, contamos con Ariel Umpierres. Él es especialista en geopolítica, economista e historiador. Ariel, buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en France 24. Antes de preguntarle nada, quisiera aportar este contexto reciente, y es que recordemos que tras el hallazgo de 6 cadáveres de rehenes en Gaza, se desató una huelga masiva en Israel este lunes que posteriormente fue calificada de ilegal por la justicia, pero sin embargo tuvo mucho impacto social, ¿no? Le pregunto si está Netanyahu ahora en un punto de presión sin precedentes o si será capaz de resistir una vez más. Bueno, las encuestas son un poco contradictorias en Israel, porque es cierto eso que tú dices, Netanyahu está muy acosado desde diferentes ángulos dentro de Israel, sobre todo con la reforma judicial, ahora con el manejo de la relación con Hamás o por los rehenes. En realidad esto es interno a la política israelí, pero en lo que todos están de acuerdo en Israel, salvo un mínimo porcentaje, es que a los palestinos hay que masacrarlos. En eso están de acuerdo toda la población y toda la clase política de Israel. Es decir, ahí no hay diferencias. Lo que pide una parte importante de la sociedad es que vuelvan los rehenes. Claro, los rehenes son 180, 200, 100, no se sabe bien y no se sabe bien cuántos están con vida. Lamentablemente, una muerte es un desastre para cualquiera, desde ya. Pero en todo caso, no quiere decir que la población de Israel esté apoyando o incentivando a que el ejército y Netanyahu deje de matar o deje de masacrar a los palestinos. En eso están todos de acuerdo. ¿Hay diferencias internas? Sí, porque quieren que regresen esos rehenes. No les preocupan los rehenes que sí tiene Israel, que son miles de palestinos, que sigue teniéndolos, ¿no? Tú lo han mostrado en las imágenes en estos días ustedes. Es decir, allí hay miles de palestinos que, además de ser asesinados, masacrados en base a un genocidio, hay miles que están presos, de los cuales muchos son niños, sin juicio, sin nada, ¿no? Precisamente, como usted bien comentaba, lo que vemos en las calles de Israel es el reclamo para que el gobierno actúe para el regreso de los rehenes, lo que de forma implícita supone la necesidad de llegar a un acuerdo con Hamás. Le pregunto si cree que el gobierno de Netanyahu va a tener que ceder ante la presión de las calles para alcanzar un acuerdo. Es complicado, es contradictorio eso, porque efectivamente incluso Biden le dijo que no hace lo suficiente. Pero yo tengo la sensación, y es gran parte de la opinión pública del sur global, no de la opinión pública occidental, que Netanyahu no quiere ese acuerdo, porque todos los días pone una condición nueva. Y después dice que jamás es el que no quiere arreglar ese acuerdo, siendo que le mató a su principal negociador político, no militar de Hamás, allí en Irán hace un mes atrás, más o menos. Es decir, Netanyahu apuesta a su supervivencia política y de todo el proyecto. No es solamente él, no es que Netanyahu es un desquiciado él, es todas esas personas que ustedes están viendo ahora en imágenes, son todos parte de esa locura, de esa psicopatía asesina que tiene esta gente. Es decir, apuestan a ir a por más. Por eso van a apostar a una guerra con Irán, que sería realmente una locura, generalizar esa violencia en toda esa región. No es un tema de Netanyahu. Aquí en Occidente muchas veces se hace muy personal la cosa. Putin es malo, Netanyahu es un loco. No, esto es todo un sistema. Y Netanyahu, con todo este grupo de, yo creo que son unos mafiosos, que amenazan al mundo entero, no solamente a los palestinos, no quieren la paz y toman la excusa de los rehenes para seguir masacrando. Las cifras oficiales hablan de 45, 50.000 palestinos asesinados. En realidad esa cifra hay que multiplicarla por 3, por lo menos. ¿Y esto para qué? ¿Para que se libere a los famosos o posibles rehenes? No, esto se arreglaba con una negociación política. Tú me entregas los rehenes y yo te entrego presos y dejo de masacrar. Pero esto no lo quiere hacer Israel, entre otras cosas, porque su población no quiere cesar la masacre. La población israelí en un 80-90%, según las encuestas oficiales, está de acuerdo con esta masacre.
Lo único que quiere es que le devuelvan los rehenes. Una Sí. vez que le devuelvan los rehenes, a seguir masacrando. Precisamente, Ariel, de lo que usted dice, entiendo que se desprende que usted no hace diferencia entre posiciones dentro de este gabinete de Israel, como sería Itamar Ben-Gvir o el ministro de Seguridad extremista, o Yoav Galant, quien está al cargo del Ministerio de la Defensa, respecto a lo que se debería hacer en la Franja de Gaza a corto plazo. No, estos dos personajes son los más extremistas, que responden a un grupo de rabinos fanáticos, sobre todo en el norte de Israel, en la ciudad de Hebrón y demás, que son fanáticos, son racistas, ellos piensan que son el pueblo elegido, la raza superior, así lo dicen, yo no invento nada, lo dicen en sus propias televisiones, y que por consiguiente tienen derecho a determinar la vida y la muerte del resto, por lo menos de los palestinos, por lo menos de los palestinos. De la humanidad hay que ver también, porque a la cristiandad tampoco la quieren mucho. Esta gente tiene muy claro que acá se juega el futuro, la historia de esto que se llama Israel, es decir, la supervivencia de Israel, de ese proyecto racista que es Israel desde hace 80 años. Se juega la vida porque apuestan a una gran guerra entre Irán y Estados Unidos. Por eso provocan a Irán, la provocan para que entre en guerra, y cuando entre en guerra o ataque firmemente, este personaje, por ejemplo, el ministro de Finanzas, es un hombre, un extremista racista. Las cosas que dicen en televisión estos personajes son increíbles, pero si las dijéramos nosotros de aquí en la televisión, tú y yo ahora, iríamos presos por racismo, por odio, etcétera. Entonces, esta camarilla de gente responde más o menos a lo que piensa toda la clase política, incluida la oposición, que están de acuerdo en temas, están de acuerdo en ciertos temas importantes, que son a los palestinos hay que exterminarlos, no sé cómo. Algunos dicen tirándolos al mar, otros al desierto de Sinaí, otros que se los lleven los países europeos como si fueran cosas, y si no, haciendo esto, masacrándolos. Y por último, rápidamente, porque nos quedamos sin tiempo, ¿cómo puede Estados Unidos, dado que el presidente Joe Biden de vez en cuando critica veladamente la actuación del ejército de Israel, acabar con esta masacre en la Franja de Gaza y también en Cisjordania ocupada? Muy fácil, en 3 minutos se termina esto, no mandándoles más armas. Todas las bombas que Israel tira sobre los palestinos son norteamericanas. Hay una gran parte que son alemanas, también alemanas y británicas. Los franceses ayudan bastante también con sus aviones. En fin, esto se resuelve quitándole el armamento y las bombas a Israel, que todo viene, como digo, de los países occidentales. Todo lo que hacen Blinken con el proceso de paz es toda ficción, propaganda, para calmar las preocupaciones de los electores, sobre todo en los Estados Unidos.